tiene que ver con algo de esto. Otro de los rasgos que siempre aparecen es esto de la interlocución, que yo la considero siempre fecunda con otras profesiones, siempre en estos espacios en los que las instituciones, ¿no?, me han recibido y he transcurrido, pude trabajar, articular con trabajadores sociales, médicos, médicas, bueno, docentes, enfermeros, muchas profesiones con las que uno puede no solo, digamos, en el trabajo, en la tarea, sino debatir, pensar, compartir, disentir, ver qué propuestas pueden como, ser, ¿no?, potenciadoras en el caso de las instituciones de salud, de acciones más eficaces, más colaborativas. Yo como que siempre mi saldo de esto es que no es posible, ¿no?, el trabajo si no es con otro, y en estos otros muchas veces algo de lo que propone el psicoanálisis, de su discurso, de su posicionamiento, está presente más allá de las disciplinas, ¿no?, de esto de que esté tan ligado a la psicología. Otro rasgo también es esto de la dimensión institucional, su efecto a veces aplastante, agobiante, sus usos y costumbres, sus ritmos, cómo su relación de poder todo el tiempo permea en el trabajo, ¿no?, de lo que hacemos, y ahí también cómo, bueno, según qué equipos de trabajo, qué preguntas se habiliten, a veces esa dimensión queda como ahí más, ¿no?, solapada, no trabajada, y no obstante genera efectos en trabajadores, trabajadoras, con ese lugar, y en cómo nos disponemos y nos, digamos, vinculamos con quienes, ¿no?, vienen a hacer uso de las instituciones y son sus destinatarios. Y ahí también como que me venía esto que las instituciones que habitamos, las escuelas, los hospitales, tienen como mucho de su funcionamiento ligado, digamos, a la modernidad, a este sujeto de la modernidad que no es el que hoy, ¿no?, estamos como viendo, y que hay otra, como una tensión, ¿no?, hay otra producción de subjetividad que aparece, con la que tenemos que trabajar y que también nos habita a nosotros. Y ahí me parecía como interesante traer a una autora que habla, ella del campo de la antropología y de la investigación también, se llama Paula Tilla. Ella como que hace como un contrapunto de la subjetividad actual, cómo actualmente se apoya en algunos ejes que ella dice que son la conexión y la visibilidad, lo mostrable, ¿no? Como que en estos tiempos sufrimos un exceso también, ella dice, de volatilidad, ¿no? Ya no es que tenemos esta opresión de las sociedades disciplinarias, sino que estamos como más dispersos, ¿no?, ansiosos, todo el tiempo hay un empuje a cambiar, a reinventarnos. Y a su vez, de la mano de ese empuje, ella plantea que retomando, digamos, a Deleuze en esto, hay un control mutuo y constante, de todos por todos y de cada uno por sí mismo, ¿no? Algo de estos rasgos de la subjetividad actual generan, ¿no?, un modo de sufrimiento, un modo de estar en las instituciones. Esta subjetividad también como que lo que promueve es un tener que todo el tiempo administrarse y trabajar en la curaduría de sí mismo, ¿no?, en que todo el tiempo, bueno, si no estamos satisfechos, tenemos, ¿no?, siempre es posible cambiar, tenemos que reinventarnos, y cómo de algún modo todo esto también lo podemos pensar en el campo de la salud, ¿no?, y ahí es donde por ahí me interesa hacer como este cruce entre, digamos, ciertos rasgos, hoy hablaba Leti ¿no?, de discursos y prácticas hegemónicas, ciertos rasgos de las prácticas en salud también, digamos, se inscriben ¿no?, en estas sociedades de control, ¿no? Hay un autor que también habla de esta burocracia sanitaria, ¿no?,
en donde hay un saber que intenta ejercer su dominio sobre un elemento de goce con el fin de ordenar y regular la sociedad, anticipando su porvenir. Se trata del dominio del goce por el saber, con el fin de ordenar y regular. Dominar las emociones, los gustos individuales, como fumar, comer. La singularidad de la experiencia por medio de un aparato de saber ultra reducido, ¿no? Acá como que también se retoman algunos planteos de Miller. Y entonces esto lo que genera es un intento de domesticación generalizada, ¿no? Y cómo estos mandatos, digamos, estos enfoques también nos pueden venir como a hacer, digamos, modos de condicionar nuestras prácticas, ¿no? Que se espere de nosotros que respondamos a eso. Y bueno, y cómo la apuesta del psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver con una forma de resistencia ante esto también. Un poco para como ir conectando estas ideas, ¿no? De que hay algo a nivel, digamos, de la salud pública más tradicional, dominada, hegemónica, que, ¿no? Tiende a esta domesticación, a que, ¿no? Las prácticas se piensen desde un lugar muy tecnocrático. Y ahí es donde como que me fui enfocando, digamos, a otras propuestas que puedan como dialogar con el psicoanálisis, pero ir como más allá en estos problemas y modos de pensar la salud colectiva, y ahí me pareció como un movimiento muy potente, digamos, el de la salud colectiva latinoamericana, porque encontré como posibilidades de pensar el trabajo en las instituciones, en sus particularidades, en cómo, digamos, hay modos de generar, digamos, o de reproducir relaciones de opresión desde las mismas instituciones y qué búsquedas o formas alternativas contrahegemónicas pueden como construirse desde, ¿no? Desde los propios procesos de trabajo de quienes habitamos estas instituciones. Y ahí, bueno, la salud colectiva latinoamericana, por ahí, como para introducir un poco lo que trata es como en función, digamos, de mejorar, ¿no? Las prácticas de salud, de poder democratizar las relaciones, que muchas veces en las instituciones son muy asimétricas, ¿no? De reproducción de vulnerabilidades también que ya, con las que ya vienen, ¿no? Muchas de las personas con las que trabajamos. Y otra de las patas o de las propuestas también apuntan a esto, a que los propios trabajadores, ¿no? Puedan ser, y trabajadoras, puedan registrar, ¿no? Qué es lo que en la tarea cotidiana captura como sus procesos de trabajo y limita, digamos, las posibilidades, y cómo se pueden proponer otros movimientos, ¿no? que potencien las capacidades de los equipos, del trabajo en salud, ¿no? Y de alguna manera entonces me parece como la salud colectiva viene a abrir, ¿no? Posibilidades de pensar la gestión de los servicios de salud, la relación con quienes, ¿no? Usuarios, con quienes trabajamos en las instituciones, y generar como prácticas más, ¿no? Receptivas, más ligadas. Hay autores como Merí Franco que hablan de las tecnologías blandas, y estas tecnologías tienen que ver con esto de que se ponga en un primer plano el papel del vínculo, de la receptividad, del alojar, ¿no? a quienes, digamos, hacen uso de estos servicios de los que estamos. Y ahí me parece que el psicoanálisis tiene como una guía de enriquecer algunas de estas propuestas. De hecho, bueno, hay referentes que toman muchos de los planteos de psicoanalistas reconocidos, digamos, y pensar eso, cómo hay algo de la búsqueda de que las instituciones, ¿no?
trabajen sus obstáculos, trabajen sus formas como hegemónicas, digamos, y que no, digamos, no suficientemente alojadoras, y ahí empezar a pensar ¿no? qué prácticas en salud proponemos, cómo muchas veces hay autores de la salud colectiva que dicen, bueno, hablamos de que la necesidad de prácticas integrales, ¿no? Pero ¿qué decimos cuando decimos integrales? Poder ahí también singularizar, digamos, y especificar a qué le llamamos, ¿no? prácticas de salud integrales, va a tener que ver también con poder reconocer esto ¿no? de lo singular del otro en su forma de vivir, de pensar, de desear, que tiene que ver con esta resistencia, ¿no? de la producción de subjetividad actual, tan ligada, ¿no? al control, al querer moldear y domesticar, ¿no? a los sujetos. Ahí, bueno, en estos distintos referentes de la salud colectiva, se propone también la posibilidad de pensar en la producción del cuidado, ¿sí? en el cuidado como una construcción con el otro, ¿no? tanto a nivel individual como colectivo. Y ahí, bueno, la idea también de poder conectar psicoanálisis y salud colectiva para nuestras prácticas en las instituciones, para mí tiene que ver esto, con sus puntos en los que pueden, ¿no? generarse encuentros y también diferencias, porque se tratan, bueno, como de distintos marcos, ¿no? pero que pueden enriquecer la práctica de las instituciones, sobre todo, bueno, pensando en las instituciones de salud. Y ahí, como me parecía importante ver esto de que a partir de que, ¿no? nuestro posicionamiento también se habla de estas otras perspectivas, estas propuestas, podemos ir ensayando otras preguntas, otras respuestas que tienen que ver con la práctica, digamos, como psicoanalistas en instituciones, que tienen que ver con cuestiones que a veces, ¿no? nos cierran o nos atrapan o nos capturan, y en otras en las que, digamos, necesitamos como esto, recuperar la vigencia, esto que decía Leticia, del psicoanálisis como un modo también de abordaje del sufrimiento, ¿no? de las personas con algún sufrimiento. Entonces, bueno, para ir como cerrando, pienso entonces que el psicoanálisis tiene mucho que aportar acá, digamos, a las formas de habitar las instituciones de salud, a las formas de, digamos, de garantizar este derecho a la salud que las atraviesa, digamos, que son su razón de ser. En algún punto los aportes tienen que ver con esto, con también problematizar cómo nos vinculamos con los saberes, con las disciplinas, cómo nos vinculamos, ¿no? con lo diferente, con lo que tiene de incómodo la diferencia y cómo hacemos lugar o no a eso. El psicoanálisis también en esto de generar otros vínculos que propone la corriente de la salud colectiva, digamos, de que sean centrales los vínculos para sostener los procesos terapéuticos, ¿no? la producción del cuidado, bueno, también viene a mostrarnos que estos vínculos no tienen nada de armonioso, no tienen como a los sujetos como enteramente dueños de sí mismos, digamos, puede ahí ir aportando matices y formas como de complejizar, ¿no? No pensemos que eso de construir vínculos es algo que va a ser algo estable o que va a ser sencillo de sostener, ¿no? Encontrarnos también con esto de la dimensión de que somos sujetos, ¿no? Divididos, de que hay algo, ¿no? que en el síntoma, ¿no? se satisface, digamos, todas estas cuestiones que el psicoanálisis trabaja y que son su especificidad, pueden como venir a, digamos, a hacer un aporte y una herramienta en la construcción de estos proyectos terapéuticos, que también generan alivio, ¿no? En los equipos pensar, bueno,
a veces se tienen como, ¿no?, ideas de que los procesos, ¿no?, en salud, como que se espera, bueno, cierta mejoría o cierta, ¿no?, y poder pensar esta complejidad del síntoma, de cómo se construye, de que hay síntomas que, ¿no?, es mejor no tocar, a veces hablamos como de esta manera entre practicamos el psicoanálisis. Y también, bueno, sigo. Bueno, esta construcción de una escucha desprovista de juicios también, ¿no? Como significa tomar una posición en donde se aloje, ¿no?, algo desde una ética, desde un posicionamiento. Creo que eso también es algo a transmitir, ¿no?, con otras profesiones con las que trabajemos. Por ejemplo, yo traía como mi experiencia en la interconsulta en el hospital. Es un espacio en el que se convoca a el servicio de salud mental, la psicología en particular, y como ahí en esa práctica lo que, ¿no?, uno va con esta posición, con esta escucha, pero es un primer paso inevitable, digamos, tener que escuchar primero a quién hace este pedido de interconsulta. Bueno, ¿qué le hace obstáculo? ¿Cómo ¿no?, se va desarrollando ese proceso terapéutico? A veces también la interconsulta tiene como muchas limitaciones que tienen que ver con lo institucional, y que no hay como que dejarlas de lado, sino que están jugándose todo el tiempo también en nuestra práctica. Y ¿no?, bueno, entonces el espacio de la interconsulta pueden darse estos distintos como modos de pensar. Bueno, cómo tendría que ser ese proceso terapéutico, pueden aparecer tensiones, diferencias, ¿no? Y es como un desafío poder ahí transmitir algo de nuestro quehacer, de nuestro recorte, sabiendo que, ¿no?, que es como también una intervención que a veces es limitada en el tiempo, que supone, bueno, un pedido ante algo que hace obstáculo, que hace, ¿no?, que obtura el proceso terapéutico. Hay una autora que trabaja sobre todo en temáticas de la interconsulta, que su apellido es Gamsier, y ella dice: el pedido de interconsulta suele producirse cuando entre la demanda de curación del paciente, el deseo de curar del médico y la vuelta de esa demanda sobre el propio sujeto, bajo la forma de déjate curar, aparece una fractura. Advertir sobre esta fractura que existe entre demanda y deseo, ¿no? Ella habla de cómo transmitir algo de esto digamos, al profesional que lleve adelante ese tratamiento. Bueno, no significa que esperemos que, ¿no?, que este profesional sea también, ¿no?, quien intervenga desde ese lugar, pero sí hacer circular algo de esa diferencia, y que en tanto, digamos, aparezca como esa digamos, distancia, pueda como habilitarse también otro espacio, ¿no?, otra escucha. Y ahí, bueno, la interconsulta y el valor de la práctica del psicoanálisis tiene que ver con eso, con salir también a acompañar algunas de esas situaciones, ¿sí? Que bueno, que podrán después tener como distintos cursos. Acá tomo como esta cuestión del deseo que trabaja, bueno, en el seminario 6 Lacan. Me pareció muy interesante. Ahí dice que desde que comenzamos a descifrar nuestra experiencia, vemos que ese deseo, a medida que ahondamos en él, se confunde cada vez menos con un impulso puro y simple, y más bien se descompone, se desarticula, se aleja cada vez más de lo que sería una relación armónica. En la transacción regresiva que constituye la experiencia analítica, no hay deseo que no se nos presente como un elemento problemático, disperso, polimorfo, contradictorio, y en última instancia, muy alejado de toda captación orientada, ¿no? Como, entonces, también traer algo de esta dimensión deseante, ¿no?, en su carácter, ¿no?, que muchas veces es
difícil, ¿no? De aprender, bueno, todo esto que en el psicoanálisis trabajamos, también como que nos coloca en una posibilidad de generar, ¿no? Otra escucha, otra apuesta en estos espacios institucionales. Y bueno, como para ir también hacia, bueno, ¿qué puede aportar el psicoanálisis en espacios, no? Vos traías experiencias comunitarias, en lo que tiene que ver con la prevención, la promoción de la salud. También ahí muchas veces lo que el psicoanálisis puede aportar tiene que ver con esto, con poder complejizar, ¿no? La cuestión de qué sujetos suponemos, ¿no? En estas prácticas de prevención o de promoción de la salud, ¿no? ¿Qué interpelaciones pueden abrirse en estas estrategias, ¿sí? Que sabemos que son como pilares en la salud, ¿no? Colectiva, pero bueno, desde una praxis psicoanalítica podemos ver, ¿no? Cómo pensar, ¿no? En estas cuestiones de lo indecible, de lo inabordable, de algo que insiste y que no tiene que ver, digamos, con brindarnos información o con generar una cuestión más del orden de lo conductual, a veces que van hacia ahí algunas estrategias, ¿no? En pensar cómo hay una dimensión, ¿no? De un plus que excede, ¿no? lo que uno puede, digamos, proponer o lo que uno puede, ¿no? Expresar. Y ahí, bueno, también el carácter contrahegemónico, digamos, del psicoanálisis, de introducir esta dimensión del sujeto, ¿no? Elidida muchas veces en las prácticas dominantes. Y para ir finalizando, bueno, me parecía como que algo de lo que podemos ofrecer en las instituciones puede estar, digamos, más ligado al hospitalario en la medida en que podamos, ¿no? Ir adhiriendo y que el psicoanálisis, digamos, circule y permee, digamos, las prácticas en salud, en este caso, pensando desde ahí, ¿no? Y acá tomo de Tomás de San Miguel un fragmento de un trabajo que ella publicó, que dice: cada época resuelve el dilema de lo humano y su malestar, planteando condiciones y dispositivos que incluyen, expulsan o dan otro lugar. Luego, esto se amolda a cada caso que incluye, no solo a quien consulta, sino también a quien recibe la consulta. Me refiero a la singularidad de quien aloja ese pedido y a sus posibilidades fantasmáticas, ideológicas e institucionales. Y también su saber hacer, su experiencia. Cuestiones que han sido inadmisibles en un momento para la psicopatología tienden a naturalizarse en otro. Se trata de revisar cada vez cómo el discurso establecido, la moral y el momento de la ciencia y la cultura permiten algunas cosas y prohíben otras. Estar advertidos. Y acá, bueno, ahí finaliza su cita. Planteo que para mí nuestro trabajo en las instituciones también tiene que ver con generar espacios para detenernos, ¿no? y analizar estos atravesamientos, cómo inciden los dispositivos, qué favorecen, qué obstaculizan. Generar espacios para problematizar, ¿no? Las dimensiones institucionales y las capturas institucionales, poder poner en cuestión con otros qué producimos, ¿no? A partir de nuestros procesos de trabajo. También Tomás de San Miguel propone, ¿no? Que los lazos hospitalarios entre colegas, instituciones que alojen lo singular, profesionales responsables, estudiosos y comprometidos con su función, facilita la hospitalidad, lo cual siempre repercute en el modo en que un equipo aloja o no a los usuarios. Es evidente cómo los síntomas de un grupo de trabajo afectan el modo en que se recibe, se diagnostica, trata y escucha lo otro. Al mismo tiempo es llamativo cómo los síntomas de inhibición y angustia proliferan en las instituciones de salud, en las instituciones psicoanalíticas. Esta psicoanalista señala modos rigidizados de vinculación en las instituciones que dificultan la hospitalidad, porque lo que se quiere es la posibilidad de alojar lo diferente. Bueno, ella habla de que algunos de estos modos rigidizados
imponen distancia con la tarea y las personas, ¿no? Habla de la tentación que produce muchas veces la burocracia, ¿no? Hacer como que se hace, que importe más el papel, las planillas, las derivaciones, más que el oficio o la artesanía. Naturalización de la burocracia, que implica que hacer un trámite reemplace el acto y el encuentro singular y creativo entre dos. La burocracia es la mutación del discurso universitario por el discurso del amo moderno, imperativo de saber todo y rápido, con efectos devastadores las más adelante. Se verifica que el capitalismo construye las cosas del amor, la vocación y el deseo, por ejemplo, con los efectos de maltrato y violencia entre profesionales y de ellos hacia los pacientes. Rigidización que muchas veces se vuelve costumbre, hábito, un modo de hacer las cosas que nos hace olvidar que son constructos que se pueden modificar. Se habrán construido en cada coyuntura particular y precisan ser revisadas, cuestionadas, problematizadas a partir de las nuevas coyunturas. Bueno, de alguna manera pienso que entonces el psicoanálisis puede contribuir a habilitar modos más vivibles de habitar las instituciones, a potenciar su eficacia, su razón de ser, en la medida en que pueda abrirse a disponer y componer con otros, ¿no? Cuando decimos otros, ¿no? Con quienes trabajamos, nuestros compañeros, actores sociales, las personas usuarias, espacios, encuentros generadores de hospitalidad. La hospitalidad, y acá es una cita de Gabriela Gregio, la hospitalidad supone hacer lugar al extranjero, significa la posibilidad de alojar en el dispositivo a quien se presenta en su diferencia, ya sea un paciente, un saber, una disciplina o una práctica del mismo dispositivo. Una ética sostenida en la hospitalidad puede habilitar un movimiento, ya que dar acogida al otro supone la irrupción de la diferencia. Implica establecer un campo de posibilidad para que el otro irrumpa con sus síntomas, su saber, su malestar. Que irrumpan los saberes en las prácticas, que los incomoden, que el dispositivo pueda desacomodarse, en el mejor de los casos, para ofertar un lugar atento a la producción de subjetividad de pacientes y profesionales. Bueno, y para finalizar, nuevamente con Tomasa San Miguel, se tratará entonces como practicantes del psicoanálisis de ofrecer un lugar, soportar lo indecible, hacerse vacío y por ende superficie donde escribir o reescribir una historia que agujerea el destino y los pronósticos. ¿No? También el destino y los pronósticos ¿no? institucionales, podemos decir. Acompañar sin ser cómplice, ahuecarse a la sorpresa, resonar en cuarto. Bueno, hasta acá lo que... Gracias por la palabra. Bueno, en realidad, lástima los que están ahí en la virtualidad porque habíamos pensado y trajimos para compartir. Hay unos recortes de algunos deciles de algunos psicoanalistas que nos gustaría que ustedes agarren, tomen y lo puedan leer y compartir. Dice. Eso quedó en pérdida para lo virtual. Queda como pérdida. Queda como pérdida. Mira, ¿Alguno tiene ganas de comenzar a leerlo? ¿Se escucha bien? Son fragmentos de analistas y que lo trajimos para compartir y un poco para discutir esta cuestión de lo que hoy nos convoca, que es pensar en el psicoanálisis en y con las instituciones. Vamos a sumar el micrófono y digan si es mejor o peor. No, podés subir de ahí, si no. Ahí está, ahí está. Bien cerquita. Hay que pasar del analista encerrado con reserva, crítico, a un analista que participa, un analista sensible a las formas de segregación, un analista capaz de entender cuál fue su función y cuál le corresponde ahora. Eric Lauren.
psicoanálisis de salud mental 2014. No sé qué les pasa con eso. No, pero para que lo discutamos en esto del decir de un analista, donde dice salir de un lugar, un poco tiene que ver con la apuesta que nosotros traemos. ¿Qué piensan? ¿Qué les pasa con esto? Sería un poco esto perdón. Cerquita, cerquita. Sí, pero esto se planteaban ustedes, de, digamos, achicar, en lugar de segregar, de achicar esas diferencias, sumándonos o integrándonos a eso. ¿No? Se me ocurre. A mí me gustó mucho cómo cerró Cecilia diciendo la ética de la hospitalidad. Me pareció como sumamente gráfico, ¿no? Como para poder pensar cómo poder articular esto que nosotros estamos intentando invitar a pensar de qué hace un psicoanalista en una institución, ¿no? Me acuerdo con Osvaldo cuando pensábamos la actividad, primero se nos ocurrió psicoanálisis de instituciones, pero cuando pudimos articular esto de psicoanalistas en instituciones, bueno, es poder pensar, bueno, ¿qué puede achicar, digamos, qué puede hacer un psicoanalista ahí, ¿no? Que pueda aportar, ¿no? Esto que en realidad decían en torno a la segregación, a cómo poder ubicar lo sintomático ahí, a qué tenemos que hacer soporte, ¿no? En esto de qué tenemos que soportar, de qué acto se trata, pero bueno, me resultó novedoso esto de la ética de... ¿no? Yo quería preguntarte algo, porque Derrida tiene un ensayo sobre la Sí, hospitalidad son autores que retoman esto. es sobre el ensayo de Derrida y Sí, en Furmantel. realidad, claro, son autores del psicoanálisis que recuperan esas ideas. Bueno, la publicación que tomé se llama La clínica analítica de los debates actuales. Es un libro coordinado por Eduardo Suárez y Antonella Garbet, que, digamos, en esto de sus distintos capítulos, como que, bueno, es un libro del año pasado, muy nuevito y retornan a la propuesta de Derrida. Bien, Sí. bien, es maravilloso ese ensayo. Para trabajarlo. Entre analistas. Ahí quedó. Tenés, bueno. Ahí. Sí, no, pero si quieren seguimos con... La idea por ahí también era como que elijan, quizás agarraron así, pero por ahí sí había un tiempito para elegir a ver con qué se querían quedar. Si alguien, si alguien quiere tomar la palabra de quienes están participando virtualmente, activan el micrófono y hablan, ¿sí? Si no es en relación al texto, lo que generó un poco lo que fueron también escuchando, ¿no? Con eso, ¿no? La transmisión de una experiencia es lo que a cada uno le resuena de lo que el otro puede transmitir. Dale. Comente. Hola. Levanta el... Bueno, Hola. ahí va. Es necesario tomar los paradigmas de base del psicoanálisis y, en muchos casos, darlos vuelta, ponerlos sobre sus pies, atribuirlos en todas direcciones para que puedan quedar en condiciones de ser reposicionados en el campo general de los
conocimiento del público. Bueno, es Silvia Bleichmann, que es una psicoanalista valiente, en sus últimos tiempos problematizaba esta cuestión del psicoanálisis, su posición, el campo teórico. Bueno, muy interesante para poder seguirla a ella. Se está por nombrar una calle para llevar acá. ¡Qué buena noticia! ¡Anda! Sí, o sea, Trabajando en el colegio de psicólogos y qué bueno. así que sí. ¡Ah, mirá! Bueno. Y ya hay cada uno que tiene calle acá. Ahí lo tenía que decir. Ahí lo puedo. Qué interesante esto de poner pata para arriba, ¿no? Bueno, se trata de algo de eso, en esta tensión de la que también hemos ido hablando una y otra vez. Las cosas quedan en tensión Sí, yo y lo que hablaba de ella al principio, ¿no? Por ahí interrogar un poco todo eso que idealiza mucho ciertos posicionamientos. Sí, la entrevista a Santiago Deus es muy interesante, porque él retoma a un escrito de micrófono está diciendo. Bien. a un escrito de Liliana Donzi, donde dice que hay que poner en la escena como fue el uso a las histéricas, qué pasa con lo trans. Muy interesante, porque ahí lo que Santiago propone es esto que yo lo voté, porque no es una entrevista muy larga, es un artículo, no es una entrevista, donde él dice, bueno, ¿por qué no animarnos a cambiar los nombres? Yo creo que hay algo de esto que aparte también a nosotros se nos está interpelando de varios espacios, movimientos, disciplinas. Y creo que no sé, a mí me sale decirlo de un modo como muy calle, pero no hay que tener miedo a poder a no quedarnos con las certezas, un poco lo que digo particular, no quedarnos con las certezas, porque claro, eso es lo seguro. Pero donde nos quedamos con eso es sostener un discurso amo, tal cual. La tendencia una y otra vez nos lleva ahí. Pero sostener el discurso del psicoanálisis. No sé. Que se trata de no quedarse, de que no existe la certeza, ni el soberano bien, así que sostener el discurso del psicoanálisis justamente. no es eso. Lo que pasa es que a veces el discurso del psicoanálisis en una institución corre el riesgo de transformarse en discurso amo. Sí. Permanentemente. Eso es lo que hay que todo el tiempo tratar de interrogar, ¿no? Esto, digamos, tratar de que se mantenga ese vacío. De no clausurar la tensión, digamos, no cerrar la brecha, ¿no? Tal cual, sí. Es algo que precisamente es lo que orienta nuestra práctica. Y a veces en la institución se corre eso. Sí, esto que ella decía de la burocratización, ¿no? Como a veces uno queda o atrás del protocolo, o atrás del papelito, o de la O hacer el demanda. psicoanálisis como en su versión más, ¿no?, cartonada o poco permeable a esta interpelación, ¿no? Eso a veces también es como cierto refugio, ¿no?, reducto, entonces hablamos entre nosotros, entonces nos generamos como ciertos dispositivos que son los que manejamos. Bueno, muchas veces la institución nos desafía eso, ¿no? Porque, digamos, lo que predomina muchas veces es cierto dispositivo cuando hay formas de subjetividad, digamos, de malestar, de sufrimiento, que no se van a moldar a eso. Entonces, bueno, ¿qué otras cuestiones necesitamos como crear, ¿no? Ese ibas a leer tu... Sí, tiene mucho que ver con esto. Porque el psicoanálisis solo no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se mueve. Sin el psicoanálisis no se mueve. Eso de Débora, no, eso es de Débora. Es un invento, Es un de Débora Tajer, ¿no? Con los apellidos. Débora Tajer. Porque Algo Teje, se ve que tal cual. Teje, la tengo desde que la no. Débora Tajer es una psicoanalista que lo sacamos de un texto que es
psicoanálisis para todos, todas. Y uno de sus capítulos comienza con esa frase y que nos pareció que bueno, que con eso no, únicamente con el psicoanálisis, pero sin él tampoco se puede. Y hablábamos un poco, que hay una entrevista a un filósofo, Berardi, también me falla el apellido, porque ando bárbaro para poder nombrarlo, cuando él le preguntan en una entrevista sobre cómo piensa que se puede como interpelar el discurso capitalista, el sistema neoliberal, y él habla del arte y del psicoanálisis. Él lo compartió ahí de Helmrich cuando estuvo con nosotros en un encuentro, y me pareció muy interesante, porque me parece que eso es a lo que apostamos a veces cuando salimos de lo extramundo, de salir. Por lo menos es una apuesta, como nuestra práctica, es una apuesta. Sí, creo que es una apuesta además que tiene que ver con la vigencia del psicoanálisis, ¿no? Porque una de las cuestiones que ustedes también indicaban era, bueno, de poder pensar la vigencia del psicoanálisis, y creo que soportar esta tensión, sostener estas articulaciones, bueno, es hacer la apuesta por la vigencia del psicoanálisis. Sí, Leishman por ahí está, en este fragmento no es en lo que más puntualiza, pero ella como que en muchos de sus trabajos lo que busca es esto, ¿no? Despejar de todo lo que en torno al psicoanálisis se construye, qué tiene que ver con estas invariantes, ¿no? Ella habla de invariantes, de cuestiones que, ¿no? Que sostienen, que son el soporte conceptual de las cuestiones más ligadas, digamos, a construcciones, ¿no? Ella dice desde lo fantasmático, desde lo evocal, ¿no? Lo ideológico, lo sociotemporal, lo sociohistórico. Lo que varía. Muy, digamos, es muy clara en su búsqueda de la vigencia del psicoanálisis, en revisitarlo, revisarlo para poder como, bueno, esos puntos oscuros o puntos donde, ¿no? Ella dice que no hay como un andamiaje conceptual que lo sostenga, sino que tiene más que traías ¿no? de que responden a una época, ¿no? A los condicionamientos de la ciencia, ¿no? De ese momento. El mismo Lacan hace referencia a la necesidad de unir el horizonte a la época. Hay una por ahí dando vueltas. Lea. Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte las objetividades de su época. En 2018 estuve en el Congreso de Convergencia en Tucumán. No éramos potencia en el movimiento, ¿no? Claro. Asistimos a un movimiento a nivel internacional, ¿sí? De escuelas psicoanalíticas. El tema era el psicoanálisis inserto del apoyo. Y recuerdo el trabajo de las escuelas de Brasil, que contaban la experiencia del grupo de APOA, por ejemplo, que es un grupo con el cual interactuamos, contaban la experiencia de cómo ellos llevaron el psicoanálisis a la favela, por ejemplo. Y decían que el primer trabajo que tuvieron que hacer fue de trabajar con ellos mismos, con el grupo, sobre todo lo que circula alrededor de lo que es una favela, digamos, ¿no? Es muy interesante estuvo el trabajo. Estamos como de construirse un poco ellos desde lo que circula socialmente, de lo que pasa cuando uno entra en una favela. En que eso les llevó casi todo un año, trabajar primero con ellos mismos, y después les llevó casi un año poner el cuerpo, o sea, llevar el cuerpo a la favela hasta que aparezca una primera demanda. Pero ellos tuvieron que hacer el lugar, ir a poner el cuerpo ahí para que la demanda también se genere. ¿Sí? Fue muy interesante el trabajo, eso me hace acordar esto. El horizonte de la época, como uno tiene que trabajar desde el imaginario, desde los ideales, desde todo esto que nos atraviesa, ¿no? Exacto, yo pienso esto, como es un trabajo necesario en las instituciones donde estemos, digo, estamos en instituciones donde, ¿no? También circulan, ¿no? Supuestos, circulan, ¿no? Representaciones en torno, ¿no? Y ese trabajo como
sobre, ¿no?, lo que nos moviliza, lo que nos genera obstáculos, ¿no? Es como clave, porque si no, ahí es donde muchas veces se dan esas prácticas, ¿no?, o de exclusión o de burocratización para, ¿no?, como modo defensivo también. Me acordaba en eso que decía de lo que planteaste en el primer módulo. O sea, sabemos que la demanda viene de muchos otros, no siempre de con quien nosotros vamos a trabajar en ese momento, y cómo todo el tiempo es armar nosotros esa demanda y haciendo como ese laburo de hormiga hasta que aparece del lado de consulta, que no es algo que pasa por ahí habitualmente en los consultorios, es muy distinto. O sea, uno como que se acostumbra a que la demanda la va armando uno, pero porque si no, no hay posibilidad, son esos que terminan no siendo alojados en las instituciones, sin escucha, que vienen de un lugar a otro, que no escuchando, y tiene que ver con eso, con que en realidad el laburo está del lado de quienes estamos en la institución, de poder, por eso cuando dijiste conocer, ¿no?, con el lugar en que te vas a encontrar para que surja una demanda, es como que tenés que hacer un laburo para que esa demanda surja. Vos lo decías el otro día. Insisto a lo largo de los 3 encuentros, de la vez y el pasado también, de salir, ¿no? De salir, decías, extramuros, otra vez en el primer encuentro hablábamos de cómo el psicoanálisis tiene que buscar la oportunidad en donde poder ejercerse muchas veces dentro de la institución. No sé si hablabas de cómo permea el psicoanálisis, ¿no? Bueno, creo que, o para mí, la apuesta por la vigencia está en esa búsqueda de salir, ¿no? De ver dónde podemos encontrar la posibilidad de sostenerlo. Sí, también es todo el laburo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces quedamos también como abacallados por la burocracia, por la demanda, y terminamos como viendo esa demanda y decir, vamos a volver a ubicarse para posicionarse en función de la gente, poder luchar como analista. La demanda es demasiado, no se pierde. Digo esto, siempre estamos. No, con una lucidez, claro. No. Y es hasta tentador a veces, ¿no? Sí, claro, porque es como realizarlo. Sí, es lo que pasa. Sí. Sí, y cómo esto depende de la posición del analista. Esto no tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Por eso decía esto que se nos puso en juego cuando pensamos en la actividad. Porque no es lo mismo decir psicoanálisis de instituciones a psicoanalistas, ¿no? Porque digo, creo que tiene que ver con la posición ética de cada analista en la institución, ¿no? Esto es lo que de alguna manera puede brindarnos, entre comillas, como alguna garantía de que ahí podamos hacer la apuesta por la vigencia del psicoanálisis. En realidad es esto, es como cada uno, ¿no?, en la ética que lo recorre, ahí puede tomar determinada posición. Que bueno, como vos decís, Jessy, no siempre sale, no siempre es cómodo, hay determinadas cuestiones que agotan en lo que tiene que ver con lo institucional, pero bueno, yo creo que si eso se puede poner en el horizonte, es decir, qué ética nos recorre a quienes hacemos la apuesta por el psicoanálisis, ahí la cosa como que se puede como a veces ordenar de otro modo. Y claramente se pone en juego el deseo. Y que si eso se pone en el horizonte, me parece que la cosa se ordena de otra manera. Pero los espejismos imaginarios indefectiblemente están en todas las instituciones. De esto no nos salvamos los humanos, porque es de lo que estamos hechos también, ¿no? Pero bueno, si en el horizonte se pone el deseo. En la nota italiana, Lacan precisamente hace esta distinción con respecto a las personas que se analizan y dice, bien puede haber habido un análisis ahí
pero si no hay función deseo de analista, que tiene que ver con la transmisión, digamos, me sale pensarlo como el analista en movimiento, ¿no? Como haciéndose lugar a los codazos. Pero esa función deseo de analista es la que hace un analista, no solamente el análisis, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, con pasar a la acción, con hacer mover el discurso. Es a salir, esto que decía él, ¿no? La función de ser analista como aquello que es propio de un psicoanalista y que lo pone a trabajar por la causa del psicoanálisis. Pero bueno, me parece que es lo que dice Majo, es la subversión. Ujú. Es decir, la posición de un analista es esa. Sí, no subvertir, porque si no, a mí yo estoy en un momento de mi vida donde el tema de las instituciones y el psicoanálisis en las instituciones me da vuelta como pregunta, ¿es posible o no es posible? ¿No? Está bien, hay que estar, pero es imposible. Es un imposible, sí. Como otros tantos imposibles. Como gobernar, como gobernar, educar, como psicoanalizar. Exacto. Hay uno que habla del bueno. Hay uno. En la ética que debe ¿No? No, Es el valor. Ahí, mira, perdón. Pero para que termine de Pero decir sí Majo que lo que termine quiere de decir. Termina el Majo, comentario. Bueno, sí, lo que quería decir, que la ética que nos debe regir es la ética del deseo y que lo que no tiene que perder es la vista, o sea, eso tiene que ver con subvertir principalmente el discurso capitalista. Y justamente lo que la institución intenta es borrar el mapa del deseo del sujeto. Así que es una posición muy paradojal. Es intención, no, por eso creo que hoy hablamos, es intención. Esto de no clausurar la atención, Majo, claro, esto que hablábamos hoy, ¿no? De no buscar cerrar la brecha. Tendríamos que hacer una última reunión de psicoanalistas en instituciones psicoanalíticas. ¿No? Estaría bueno. Tendríamos que animar a tanto, vos. Sí, estaría bueno hacer algo así. Psicoanalistas en instituciones psicoanalíticas. Bueno, lean, a ver si. Freud plantea que hay tres profesiones imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. En las tres prácticas, el no todo se asienta en el reconocimiento de lo imposible, de los desajustes y diferencias inevitables, constitutivas de lo social. Asumir lo imposible que habita cualquier campo de práctica bajo la lupa del no todo pone un tope a la omnipotencia. En tanto nos advierte sobre una lógica de funcionamiento de lo colectivo, en la que siempre habrá una singularidad que encarne o su diferencia aquello que no responde a la lógica universal del sujeto, que pone en marcha a la institución. Trabaja contra las derivas autoritarias a las que puede llevar la omnipotencia, y también sobre la impotencia, cuando se advierte que lo singular que no encaja puede ser abordado, es decir, no sin considerarlo, aunque no todo, en tanto responde a una lógica singularísima del funcionamiento que siempre dejará su navega. Semalovich. Pero igual, bajo mí, está bueno esto que traes, porque me parece que es otra vez que yo les comentaba en esta experiencia, que es una vuelta otra vez a la institucional, no es sin esa pregunta que me evita, ¿y esto ¿qué es del grado de lo posible? ¿Cómo conjuga esto? ¿Cómo se conjuga? Es muy tentador, se está en burocratizar la demanda, digamos, la labor. Ahora, por eso digo, es una apuesta. Y creo que, no recuerdo si creo que vos lo leíste, Tomás, de esa vez. Y muchas veces pensaba en esto de cuando nos da esta función de ser lo evanescente a veces, que no es todo el tiempo. A veces no es posible mantenerse todo el tiempo
porque en posición, por eso, claro, Eso y es a pasa- veces que uno, Pero en el por eso, en el consultorio, eso es lo que yo, en el consultorio pasa, voy a hablar de eso, claro, en el consultorio pasa un montón. ¿Querés meter el chivo? Mañana vas a hablar de eso. Claro. Mañana 19:30, chicos. 19:30 tenemos un encuentro, intervenciones en la clínica, y va a presentar Marco. Así que están todos invitados. Bueno. No, sí, estamos como también, ¿no? ¿Medio en el horario o no? Sí. No sé si quieren decir algo, quieren leer algún pasaje más. Chao, María. Dale. Dale. El psicoanálisis no solo no ha agotado las profundidades de sus posibilidades de explicación y transformación, sino que constituye el relicto en medio de la masificación de la existencia uniformada, de un espacio y de un conjunto de enunciados en los cuales la singularidad humana, sus pasiones y motivaciones liminales, no puramente observativas, siguen teniendo una función e intentan la no reducción de la subjetividad a la maquinaria que tanto la produce como la construye. Entonces, bueno, nada, todos los autores que eligieron me parece increíble, versiones chicas, todos. Y con respecto, me quedaba con esto último acerca de la maquinaria, lo que venían hablando del recurso capitalista, la posibilidad o el posicionamiento ético que tiene una lista ahí en tratar de subvertir ciertas lógicas, me parece que va por ahí, ¿no? Sobre todo en una cuestión de época donde sería el DSM-5, diciendo ahí como que la vejez. Bueno, pero viene el DSM-5 como la vejez como una patología segmentada, ¿viste? Bien con esto de PUSE. Que ya viene instaurado, pero cada vez viene. Bueno, creo que la función y el posicionamiento viene un poco. Hay como algo, perdón, me hiciste pensar en algo, porque la misma propuesta del discurso capitalista de la permanente obligación de ser feliz y de estar sano, que te hace ir al gimnasio, después figura como una patología dentro de los manuales de los trastornos estos, ¿no? Porque hay una patología, un trastorno de ir al gimnasio, no sé cómo se llama, pero es loco, ¿no? Eso, porque están como de un lado del mostrador. Hay que buscar como... Claro, ahí es donde tenemos que empezar a sospechar, de alguna manera, nosotros, me parece. Sí, bueno, me hacía recordar esto de la salud colectiva que plantean, ¿no? Una salud persecutoria, ¿no? Hay ese título de un libro en donde dice, bueno, constantemente nos, digamos, desde lo moral nos dicen cómo debemos actuar con nuestra salud, ¿no? Entonces ponernos a riesgo, esta cuestión de los riesgos como cada vez más normatizados, entonces, pero por otro lado, vivimos en este mundo capitalista donde todo el tiempo se nos empuja a arriesgarnos, ¿no? Al exceso, del consumo, el exceso, ¿no? en el cuerpo. Y entonces, bueno, me parece que lo que vos decís también como que va por ese lado, porque, ¿no? por un lado nos dice la vida saludable, ¿no? que debemos seguir, y todo el tiempo nos bombardea, ¿no? de formas, ¿no? que contradicen eso, y entonces quedamos y perdidos, extraviados entre toda esa, ¿no? forma de querer moldearnos. Bueno, ¿cómo sustraernos? De todo no creo que pasó. Sí, lo que yo escuchaba en los 3 encuentros es esto de que el psicoanálisis ofrece la posibilidad del corte, de la pausa, de poner una brecha, de inscribir un agujero, un vacío en eso que se presenta como un círculo vicioso, ¿no? De esto que decíamos los dos lados del mostrador. En el primer encuentro apareció como la pausa, acá apareció como escuché algo de detención, y en el segundo encuentro también apareció. Me parece que yo vengo escuchando eso, ¿no? Como que se insiste eso, ¿no? Que el psicoanálisis brinda la posibilidad de la brecha. Y por ahí, para ir cerrando, pues yo digo para que hay una frase que habla de esto que vos situás,
que sí, que me parece que es, no me sale el apellido, si lo va a querer. Me escribo para la segunda vuelta, ¿eh? Vuelvo. Dale, dale. Sí, ahí. Ay, claro que Sale mejor la pronunciación del apellido que De Andrew Formantel, Ah. ayúdenme a pronunciarla ¿Cómo también. vale esta cosa? Tu furmantel. Tu furmantel. Sí. Bueno, suspender es también lo que intenta un analista. No juzgar, sino dejar que resuene en él la palabra del paciente, sus sueños asfixiados, sus esperas devastadas, sus renunciamientos, entender la tiranía bajo la queja, la invasión del llanto bajo la alegría aparente, el terror a lo desconocido una y otra vez. En este suspenso de dos, que se da la vuelta a los límites ordinarios del yo en un espacio más vasto, donde no existe ninguna necesidad de decidir, sino de dejar advenir. Suspender sí, pero juntos, en un espacio común protegido por un instante, donde no se trata de decidir, ni aprender, ni esperar, ni sobre todo de renunciar. Y dejar que se desnude el hilo de una verdad que no podía ser exigida, menos ser objeto de un tráfico o de una deuda. Una verdad simplemente resaltada, llegando como una carta que nos puede llegar a hundir. Lo suspendido es contiguo al espacio de la carta de amor, al retiro interior, necesariamente espiritual, sin importar lo que se designa con tales palabras. ¿Cómo correr el riesgo de proteger esto sin precipitación ni violencia? Rezagarse allí donde se mueve el pensamiento, es decir, también la emoción. No destruir nada, observar, pacificar. Dejar que se despliegue el pensamiento, explayarse, deshacerse de sus escorias. Entonces el mundo se aliviana. en el texto de El hombre El hombre. Bueno, nada. Bueno, gracias por venir. Gracias a Nati, por ello se pone mejor. Está, y agradecer a cambio. Sí. Gracias. Laura. Volvemos en 15 días. En 15 días, Laura Bunga nos va a contar como ex residente del Hospital Pena, trabajó en un programa que se llamó PREA. En el programa PREA, que tiene que ver con el proceso de Desmanicomialización. Acá la tenemos a Vivi. Bueno, Y bueno, que Vivi venga entonces. Bueno, eso es lo que ella nos va a transmitir en 15 días, que sería el 16 De junio. de junio a las 20 horas. Así que los esperamos y inviten a todos que tengan ganas de compartir la experiencia. Sí, porque cuanto más somos, más rico el encuentro, ¿no? Yo voy a intentar participar porque actualmente estoy en esa función. Bueno, venite. Te tenemos acá, venite en presencia. Bueno. Hola, Vivi. Hola a todas. Beso, excelente. Te esperamos, Vivi. Sí, no funciona. Bueno, nos vemos.